columna habitual de los días jueves, porque tenemos que hablar de economía, de empleo, de industria, de desarrollo y de tantas cosas más. Esta semana el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se desmintió a sí mismo, podríamos decir. Vieron estas cosas que pasan en la política, dijo una cosa, después dijo otra. Ahora vamos a conversar con nuestro columnista de economía, con el licenciado Juan Ignacio García, sobre lo que dijo Oscar Aguad. ¿Cómo estás, Juani? Muy buenos días. Buenos días, Flor, ¿cómo andás? Bueno, esta semana viste que Oscar Aguad primero dijo que en una conferencia que dio en Estados Unidos estaban evaluando reducir los aranceles de televisores y de celulares en Tierra del Fuego, y después salió a decir que no, que Nación no estaba justamente evaluando esta medida. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué pensás sobre estas idas y vueltas que hace el gobierno nacional en relación a la industria fueguina? Bueno, nada, me parece que habla un poco de la falta de claridad política que hay en relación a nuestra provincia y al régimen de promoción industrial. Evidentemente no tienen proyecto para esto todavía, y por eso mismo les cuesta evidentemente alinear la tropa detrás de un discurso. Lo que también preocupa es el sentido que no se le da a las palabras. Cuando Aguad sale a decir que están evaluando bajar los aranceles a estos productos, en la provincia lo que aparece prácticamente es que se termina el régimen. Sí. Porque realmente pensar en la continuidad de la producción de bienes electrónicos sin la protección de los aranceles a la importación es inviable, digamos. Y cuando uno piensa el tamaño, lo que representa la producción de televisores o la producción de celulares dentro de la industria electrónica de Tierra del Fuego, estamos hablando probablemente de cerca de la mitad de los puestos de trabajo. Claro. Y bueno, en el contexto actual que se habla en estos términos, preocupa mucho. Y bueno, eso, en principio yo no sé si es que no tienen claro la magnitud del impacto de lo que están hablando, digamos, de lo que representaría en términos económicos y sociales en la provincia, como para decirlo tan livianamente, o bueno, no les importa, la verdad que no queda claro. No queda claro, pero pareciera también que hay una división dentro del gabinete de Mauricio Macri, ¿no? Que hay figuras que son de alguna manera más moderadas o más políticas, si se quiere, con mayor cintura política, como es, por ejemplo, Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y tenemos, bueno, a este chico, a este señor Oscar Aguad, que, bueno, cada vez que habla parece que la embarra, ¿no? Sí, yo creo que por ahí uno podría caracterizar a los funcionarios públicos como algunos funcionarios políticos, otros eminentemente técnicos, que solamente analizan, en el caso de la economía, los números fríos sin considerar las consecuencias que esto puede tener, y que, bueno, y otros son directamente gerentes de empresas que hacen sus cálculos y impunemente lo salen, a plantear, sin ningún tipo de consideración. Me parece que, por suerte, con Tierra del Fuego está primando la mirada política. No fue la primera mirada que hubo sobre la provincia, pero hoy, y ya desde hace muchos meses, me parece que esa es la mirada que está primando, y se ve, si se quiere, reflejado en que no ha habido todavía un cambio de política para Tierra del Fuego. Si bien hay mucho temor, incertidumbre, en los hechos no ha habido cambios significativos en la política. ¿Cuáles hubieran sido esos cambios significativos? Hubiera sido una apertura a las importaciones significativa, o modificación del marco normativo que podría perjudicar alguna producción. Claro. Hasta ahora ninguna de esas dos cosas sucedió. Lo que está pasando, sí, concretamente, es que el modelo económico a nivel nacional cambió, el consumo se retrajo, y eso está impactando de manera muy considerable en la actividad provincial y en el empleo, ¿no? Hoy ya está, más allá del nivel de empleo que tenemos hoy, la previsión para los próximos meses es bastante complicada. Pero que te diría eso, es fundamentalmente la consecuencia de un cambio de modelo macroeconómico, de una situación de ajuste, y no de un cambio de política para Tierra del Fuego, que todavía está
en el discurso de algunos funcionarios, pero no se ha implementado como medidas concretas. Claro. ¿Qué está pasando con la cartera justamente de industria a nivel nacional y su relación directa con el Ministerio de Industria aquí en la provincia? Porque pareciera que el ministro de Industria provincial no toma una postura clara en este tema, ¿no? Está como todavía ahí en duda, en realidad, oscilando entre nación y provincia, me parece. A mí me parece que es muy difícil tomar una posición clara, abierta y frontal que además implique confrontar con algún sector cuando no sabes bien del otro Claro, lado cuál es el proyecto. Me es parece que lógico, sí, en sí, el sí. Ministerio de Industria yo me imagino que deben estar trabajando en el día a día de cuestiones más de sintonía fina. Yo he escuchado al ministro de la provincia hablar de competitividad, me parece que es un elemento que es fundamental trabajarlo para la industria de Tierra del Fuego, Ujú. de cara a un escenario de mayor apertura como el que probablemente se venga. Y si, bueno, nada, evidentemente debe haber sectores del Ministerio de Industria de la Nación que están trabajando con esta mirada. Y tal vez otros, en otros ministerios o en el mismo, que no, la verdad no lo sé, no lo sabe nadie, me parece, tienen otra idea para el régimen, como por ejemplo el ministro Aguad, que la plantea cada tanto en alguna declaración. Claro. Pero me imagino yo que del Ministerio de Industria de la Nación no debe haber una línea clara en un sentido como para que uno salga a contraponer otra mirada. Entonces, nada, me parece que eso es lo que hace difícil también pararse en un lugar claro de defensa de algo que por el otro lado no se lo ataca de manera asistemática y sin, digamos, y se ataca y se desdicen, digamos, ¿no? Ujú. Entonces es difícil. Claro. Terminás, digamos, saliendo a confrontar con las palabras de algún funcionario, pero no con la política nacional que no termina de quedar clara. Ujú. Lo escuché al ministro de Industria, Ramiro Caballero, en otro medio de comunicación, de alguna manera como poniendo paños fríos en relación a esto de la eliminación del arancel para computadoras. Dijo de que no era un impacto demasiado grande el que iba a tener Tierra del Fuego, que justamente, digamos, no había que preocuparse demasiado con respecto a esto porque de alguna manera las empresas ya estaban migrando a otros productos. Sí. ¿Compartís esto, Juan Mira, Ignacio? creo que la computadora es un producto que después del plan Conectar Igualdad, Tierra del Fuego quedó en una posición muy complicada y muy marginal en la producción. Primero que se achicaron los volúmenes en general de consumo de computadoras. Eh, al reducirse este programa que representa, como te decía, representaba en su momento un volumen muy significativo. Eh, por otro lado, la computadora siempre fue un producto que, al tener una carga tributaria diferente eh, a la del resto de los productos, básicamente en vez de pagar 21% de IVA, paga el 10,5%, Sí. genera una protección menor y por eso siempre existió producción continental compitiendo con la de Tierra del Fuego. Y cada vez, sobre todo en los últimos meses, la producción se fue concentrando más en el continente y menos en la isla. Con lo cual, hay un proceso de retracción de la computadora en Tierra del Fuego que ya tiene 3 años. Ujú. Y además, nunca terminó de echar raíces el producto. Siempre estuvo medio temblequeando justamente porque no tiene la cobertura de IVA que tienen otros productos. Con lo cual, en ese sentido yo creo que es cierto que el impacto que tiene una medida que eliminaría la posibilidad de producir notebooks en Tierra del Fuego es marginal en la isla. Sí va a ser un impacto más considerable en el continente, donde había mucha más gente involucrada en esta producción. Claro. La isla deben ser cerca de 500 personas. Ahora, en el escenario actual, perder 500 puestos de trabajo no es menor. Y Ujú. eso es también cierto y hay que reconocerlo. Ojalá que haya un panorama mejor. El año que viene seguramente haya un mejor panorama de consumo. Ujú. Ahora, es importante que ese consumo se oriente a Tierra del Fuego y no a la importación. Y eso me parece va a ser una de las cuestiones críticas del año que viene. Si pasa eso, es posible que no se sienta tanto la apertura de importaciones de notebooks y que pueda haber una reubicación de las personas. Pero hoy el escenario es un escenario
incertidumbre, donde probablemente los contratos a plazo que vayan venciendo no se van a renovar, o al menos no rápidamente, no de manera automática, y bueno, deja a la provincia en una posición bastante complicada en términos de empleo, salvo que el año que viene haya un repunte importante en el consumo y que la política del gobierno nacional sea preservar el mercado nacional para la producción en Tierra del Fuego. Claro. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Tratamos de ir reflexionando semana a semana sobre lo que va surgiendo y la verdad que a veces las noticias no son de lo más alentadoras, pero bueno, creo que tenemos que seguir pensando en positivo y pensando que de alguna manera los responsables políticos, en este caso en la provincia, irán encontrando el camino para que no se pierdan más puestos de empleo también. Sí, yo creo que hoy lo más importante y urgente es empezar a definir una línea que el gobierno nacional empiece a dejar más claro cuál es la política que tiene para Tierra del Fuego. Y si esa política es favorable, es de continuidad, recién ahí vamos a poder empezar a trabajar de nuevo con las empresas en fortalecer el proceso de inversión, en generar más estabilidad para los puestos de trabajo, y tal vez ya no se trabaje o no estemos de nuevo en los volúmenes que supimos estar en 2013, 2015 de empleo, pero que lo que tengamos se fortalezca y que sea estable, que me parece que eso hoy es uno de los elementos más importantes y bueno, nada, en eso me parece que hay que trabajar. Muy bien. Muchísimas gracias, Juani, por este contacto y nos reencontramos la semana que viene. Bueno, Flor, un beso. Un beso grande. Hasta luego. Hablábamos con el licenciado Juan Ignacio García, coordinador de la licenciatura en Economía también de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.